Liga de la Justicia / Avengers. Mundos Unidos, Plaga Caníbal, capítulo 24. Asgard en llamas hermano. Loki se acerca al protector de Midgard, colocando su mano sobre el hombro de este. A pesar de intentar llamar su atención hablando o agitando su cuerpo, Thor solo observa las pantallas, con su mirada denotando cada vez más y más furia. Llega un punto, en el que empieza a respirar fuerte, como si jadeaba mientras todo su cuerpo se mueve. Thor. ¿Qué diablos te pasa? Le pregunta Loki ya asustado, pero en respuesta Thor gira su cuerpo y atrapa su rostro con una sola mano. Y de manera increíble, aprieta el rostro de su hermanastro con tal fuerza que lo asesina en el acto, dejando un regadero de sangre y trozos de carne en el suelo. Ogun y Volstagg, quienes también se encontraban en la habitación, se alarmaron por lo sucedido. Pero la confusión fue su fin, tenían enfrente a algo que había matado sin dificultad alguna a Loki, pero por otro lado, era su amigo de toda la vida, el hijo de Odín y el más noble de los dioses. Quedaron paralizados por sus cuestionamientos, dándole al dios infectado tiempo suficiente para saltar con electricidad emanando de sus puños y de un solo golpe arrancarle la cabeza a Volstagg. Esto despejó toda duda dentro de Ogun, quien retrocedió a tiempo para evitar un golpe que le hubiera dado muerte. Sin pensarlo tomó la espada a sus espaldas y lanzó un corte horizontal contra el príncipe de Asgard, generando un corte en el pecho y haciendo que retrocediera. Thor rugió ante esto y se impulsó para golpearlo con todas sus fuerzas, pero Ogun fue capaz de evitarlo y alejarlo un poco gracias a una patada. Fue entonces cuando unió todas las piezas. ¿Has traído la infección que asola Midgard a Asgard? Thor, el mencionado solo gruñe en respuesta, lo lamento amigo, pero tendré que acabar con tu existencia. Espero que una vez el Valhalla tu mente vuelva a ser la misma, y sin miramientos lanzó un grito guerrero, corriendo con su espada apuntando hacia Thor mientras este comenzaba a cubrirse de electricidad. Odinson lanzó varios puñetazos, o más bien zarpazos, que fueron esquivados por su compañero asgardiano, quien logró clavar su espada en el abdomen de Thor, haciendo soltar un grito que fue escuchado en toda Asgard. Ogun sacó la espada del cuerpo de su amigo y lanzó un corte ascendente, que generó otra herida leve en el pecho de Thor y le rasgó la mejilla. Pero antes de volver a atacar, Thor liberó una descarga eléctrica de todo su cuerpo, la cual golpeó desprevenido al guerrero, lanzando a este al aire mientras la habitación era destruida por esa liberación de poder. Ogun permaneció atontado unos segundos, mismos en lo que comenzó a levantarse, pero Thor se le lanzó encima antes de que lograra recuperarse del todo, atacando directamente a su cuello y desgarrando este por completo con su mandíbula. El dios se quedó en el lugar, comiendo la carne de quien alguna vez fue su amigo, escena que horrorizó a los soldados y civiles del Reino Dorado que se acercaron para observar. Thor notó su presencia, por lo que gruñó con furia e invocó rayos, algunos de los cuales cayeron en su cuerpo mientras que otros golpearon el suelo y a los asgardianos a su alrededor. Sin perder el tiempo se lanzó contra ellos, despedazando a cuanto se le pusiera enfrente y, cuando estos notaron que sus esfuerzos serían inútiles y comenzaron la huida, atrapando a los que intentaban escapar de forma desesperada. Así pasaron los minutos, una completa carnicería se desató sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Hasta que un rayo de esperanza, tomando los colores del Bifrost, golpeó el cuerpo de Thor, arrastrando a este por el suelo más de 100 metros antes de que la energía se disipara. Odinson se levantó y observó furioso a aquella que se atrevió a atacarlo, quien le dedicaba una mirada igual. La guardiana del puente arcoíris observaba a Thor, consciente del gran poder que éste poseía y preparada para darle muerte, o al menos intentarlo. Ambos guerreros gritaron con toda la fuerza de sus pulmones, antes de lanzarse a la batalla. La espada de Sif se movió a gran velocidad, liberando una onda de energía mágica que golpeó a Thor, permitiéndole a la mujer lanzar una estocada contra el pecho de su expareja. El filo del arma penetró la piel del dios, ingresando por su pecho y emergiendo ligeramente por la espalda. Ese habría sido un golpe mortal si hubiera dado el blanco que la guerrera buscaba, pero el dios del trueno logró moverse justo antes para proteger su corazón, recibiendo la apuñalada en el centro del pecho. A pesar del gran daño, Thor siguió luchando, conectando un cabezazo contra su atacante, rompiendo su nariz del primer golpe y logrando hacerla retroceder y, en consecuencia, soltar la espada. Odinson tomó el mango de aquello que lo atravesaba y liberó un quejido al momento de sacarlo, arrojándolo al suelo como si fuese poca cosa. Sif ignoró el dolor en su rostro y se lanzó a acabar con su rival a puño limpio, de la misma forma que él. Ambos se encontraron y el choque tuvo lugar.
Cada impacto, cada patada, cada puñetazo generaba un daño masivo en el cuerpo de la deidades, más en Thor, debido a que la mujer no dudó en atacar la herida de su pecho a cada oportunidad, generando un gran dolor en el rubio y consiguiendo distraerlo para conseguir atacar más. En un momento dado, la guerrera lanzó su puño derecho contra la cara de Thor, pero este atrapó el ataque, generando presión en su mano hasta romperla. Thor se deleitó con el quejido de dolor de la mujer, antes de darle un rodillazo en el estómago y mandarla a volar con un derechazo en la cabeza, mismo que terminó por romperle varios dientes. Sif aterrizó adolorida, haciendo un gran esfuerzo para levantarse. Por otra parte, Thor corría hacia ella, pero se vio interrumpido cuando algunos de los soldados de Asgard le saltaron encima para darle tiempo a la guerrera de recuperarse. Ellos sabían que no tenían oportunidad, y razón no les faltaba, uno a uno terminaron hechos pedazos por las manos del dios guerrero. Solo unos afortunados, o desafortunados dependiendo del punto de vista, lograron sobrevivir, terminando infectados. Mientras sostenía al último soldado aún consciente, Thor fue embestido por Sif, quien se llevó al varón hasta hacerlo chocar contra el gran muro del palacio de Odín, parte del cual se vino abajo. Teniéndolo contra la pared, empezó a llenarlo de golpes, manchando sus manos con la sangre del dios, la cual empezó a salpicar debido a la fuerza de los golpes, manchando su rostro. Por otra parte, dentro del castillo, una enorme figura descansa en una gran cama dorada, digna de un poderoso rey. De repente, un par de cuervos ingresan a la habitación, graznando con tal fuerza que terminaron despertando al dios, quien se sentó con cansancio en su rostro. ¿Por qué osan despertarme a mitad de mi sueño? Los cuervos continuaron lanzando sus molestos sonidos, pero para el padre de todo, estas eran terribles noticias. Eso no es posible, el Ragnarok aún está muy lejos de llegar, pero las aves no callaron, mi hijo y yo estamos destinados a morir durante aquella batalla, lo que ustedes me dicen no son más que patrañas, terminó por afirmar antes de levantarse, usando su fiel lanza a modo de bastón para poder caminar. El sueño de Odín había sido interrumpido antes de finalizar, por lo que el padre de todo no se encontraba en las mejores condiciones, pero aún así era más poderoso que la mayor parte de su pueblo. Regresando a las afueras, de nueva cuenta Thor logró alejar a su rival con una descarga eléctrica, pero esta vez no perdió el tiempo, impulsándose a sí mismo con sus poderosas piernas para embestir a Sif y apresarla con el suelo. Estando allí, varios rayos golpearon su cuerpo y él dirigió la mayor parte de esa energía a sus puños, usando esta para demoler a golpes la cara de la mujer. La habría matado de no ser porque fue interrumpido una vez más, ahora siendo golpeado por las espaldas por un destello amarillo, lo suficientemente fuerte como para que lo sienta pero no como para empujarlo. ¿Qué has hecho, Thor? Pregunta Odín, sorprendido por el estado de su hijo, el de su reino y, sobre todo, por qué sus visiones no le advirtieron de un peligro tan próximo. Lo único que obtuvo de respuesta por parte de su hijo, fue un rugido aterrador. Su hijo se le abalanzó, pero logró interponer su lanza para que las manos de este la sujetaran y de un movimiento derribarlo boca arriba, amenazando su cuello con la punta dorada. Pero su fragilidad salió a relucir, pues no pudo prever una patada de su hijo, que lo alejó y le permitió al señor del rayo ponerse de pie. En ese instante sus puños se cubrieron de electricidad, saltando para golpear el rostro de Odín con gran furia, haciendo retroceder al padre de todo ante cada impacto. No fue hasta que logró levantar la mano y lanzar un rayo único, que Odín logró apartarlo y tomar un respiro. Bastante evidente era que su hijo le era superior en fuerza física, por lo que trató de mantenerlo a raya a base de ataques mágicos desde la distancia. Los primeros impactos fueron productivos, logrando dañar a Odinson. Pero la ventaja no le duró mucho, pues Thor comenzó a contrarrestar sus ataques con sus rayos. Odín acomodó su lanza para dirigir la punta de esta hacia su hijo, la sujetó con fuerza y apretó los dientes antes de que un rayo dorado saliera disparado, un rayo de tal potencia que el grito de Thor no se hizo esperar. Mas esto no era tan bueno, Odín estaba sufriendo debido a tener que soportar tanto poder en su tiempo de debilidad, viéndose esto reflejado en que él mismo se veía arrastrado hacia atrás por el ataque, su frente era cubierta por gotas de sudor y un hilo de sangre emergía desde su nariz. Tras un minuto, Odín detuvo su ataque, y en ese momento, Thor cayó de rodillas, respirando con dificultad mientras la herida de espada en su pecho chorreaba grandes cantidades de sangre, debido a que había empeorado por el ataque de su padre. Todo su cuerpo estaba al límite, el peor de los dolores se había apoderado de él, algo que mataría a cualquier mortal. Lamento que esto deba acabar así, hijo mío. Si aún queda algo de ti allí adentro, quiero que sepas que apoyaré a los magos de Midgard a erradicar esta plaga.
Esta plaga que me arrebató a Ark. Odín no pudo terminar, pues un filo cortó su espalda baja de forma horizontal. Trató de girar, pero antes de lograrlo su hombro fue atravesado desde atrás por la misma espada. El padre de todo cayó hincado, notando como a sus espaldas, Sif jadeaba cual animal mientras sostenía su espada, moviendo esta de forma lenta dentro de su cuerpo. En ese instante, los asgardianos infectados se hicieron presentes, rodeando a su rey príncipe, esperando. No fue hasta que Thor se lanzó a morder la carne de su padre, que el resto lo siguieron, despedazando y devorando al padre de todo. Con su rey muerto y sus mejores guerreros infectados, Asgard cayó en tiempo récord. Fin del capítulo 24.